Hoy nos metemos de lleno en un documento, yo diría, clave para entender la salud pública reciente en España. Hablamos de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Se aprobó a finales de 2013. Eso es. Un plan, pensado para reforzar la salud de todos y anticiparse un poco enfermedades, lesiones y la discapacidad, sobre todo pensando en el gran reto de las enfermedades crónicas. Así es. Y esta estrategia no salió de la nada, ¿eh? Formaba parte de un esfuerzo mayor para abordar cómo la cronicidad estaba impactando cada vez más en nuestro Sistema Nacional de Salud, el SNS. El SNS, sí. Buscaba, digamos, un cambio de enfoque importante. Dejar de centrarnos casi solo en curar, que también, pero poner el foco, y mucho, en prevenir y en promover la salud desde la base. Vale, si tuviéramos que hacer un resumen así rápido, un poco como en una clase para entender lo esencial, ¿cuál dirías que era el nudo gordiano, el problema central que intentaba resolver esta estrategia? Pues yo diría que la gran paradoja española de ese momento. A ver, teníamos una esperanza de vida altísima, 82,1 años en 2011. Un logro enorme, sin duda. Sí, de las más altas. Pero la esperanza de vida saludable, o sea, los años que vivimos sin limitaciones importantes, era bastante más baja. Unos 61 años y medio para hombres, 59 y pico para mujeres. O sea, vivíamos mucho, pero no necesariamente bien todo ese tiempo. Exacto. Y la mayor parte de esa carga de enfermedad, de esos años vividos con alguna discapacidad, venía de las enfermedades crónicas, las no transmisibles. Suponían casi el 90%, casi nada, de los años de vida ajustados por discapacidad, los ABATS. Y lo más importante, muchas de ellas estaban, y siguen estando, ligadas a factores de riesgo súper comunes y sobre todo prevenibles. Ahí estaba la clave. Entendido. Vale. ¿Y la visión a largo plazo? ¿Hacia dónde apuntaba? ¿Cuál era el norte? Pues la visión era ambiciosa, sí. Una sociedad donde todos pudieran alcanzar su máximo potencial de salud, de autonomía, y que la salud fuera como una tarea compartida por todos. Una tarea de todos. Eso es. La misión, más práctica, crear un marco común, una especie de paraguas, para integrar la promoción y la prevención en el día a día del SNS, pero también implicar a otros, ¿sabes? Educación, ayuntamientos, trabajo y dar herramientas a la gente, empoderar a la población para tener más control sobre su propia salud. Y pusieron una meta cuantificable, ¿verdad? Para medir si se iba por buen camino. Sí. Aumentar en 2 años la esperanza de vida saludable al nacer para el año 2020. Y para eso, decidieron priorizar acciones en 2 grupos, menores de 15 y mayores de 50. Ah, interesante. Y centrarse en factores clave, moverse más, comer mejor, tabaco, alcohol, bienestar emocional y prevenir lesiones. La idea era buscar lo que ya funcionaba en las comunidades autónomas, las buenas prácticas, e intentar extenderlas. Perfecto. Tenemos el contexto general, el por qué, el qué y el para qué. Vamos a desgranar ahora el diagnóstico con más detalle y las propuestas concretas. Para entender bien por qué se lanzó esta estrategia, hay que ahondar un poco más en el diagnóstico. ¿Qué justificaba esa necesidad de reorientar el sistema hacia la prevención? Pues lo que comentábamos antes de la transición epidemiológica. Las enfermedades crónicas, las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las respiratorias, eran las que dominaban totalmente el panorama. Sí. Eran la principal causa de muerte, sí, pero, sobre todo, y esto es importante, la mayor fuente de carga de enfermedad, de años vividos con limitaciones. Afectando la calidad de vida. Muchísimo. Y aunque la mortalidad por algunas de ellas iba bajando poquito a poco, el impacto global en la calidad de vida y, claro, en el gasto sanitario, iba para arriba. ¿Y se identificaron factores clave detrás de este aumento de la cronicidad? ¿Se sabía qué lo impulsaba? Más que culpables únicos, lo que se veía era como una red de factores de riesgo todos conectados entre sí. Estudios importantes, como el de carga mundial de enfermedad, el GBD, señalaban 5 grandes protagonistas en nuestro entorno, en Europa occidental. ¿Cuáles eran? Pues mira, tabaco, hipertensión, obesidad, el abuso de alcohol y la inactividad física, el sedentarismo. Los sospechosos habituales, digamos. Exacto. Y la estrategia lo que hizo fue adoptar un enfoque integral. Reconoció que actuar sobre todos estos factores a la vez es más eficaz que ir uno por uno, ¿sabes? Entendido. Y aquí es donde entra algo que el documento recalca mucho. La desigualdad. Fundamental, absolutamente fundamental.
La estrategia insiste una y otra vez en que los estilos de vida y los determinantes de la salud no se reparten por igual en la sociedad. Claro. Hay diferencias muy grandes por edad, por sexo y sobre todo muy marcadas por la posición socioeconómica, el nivel de estudios, la renta. O sea que la salud también entiende de clases. Totalmente. Y luchar contra esas inequidades en salud no era un añadido, era un principio básico de la estrategia. No se puede mejorar la salud de toda la población si no abordas las desigualdades que existen. Queda claro. Pues analicemos entonces esos factores de riesgo uno por uno, viendo qué destacaba la estrategia en cada caso. Empecemos por la actividad física. ¿Qué decía el documento más allá del típico hay que moverse más? Pues resaltaba los beneficios enormes que tiene. Control de peso, claro, pero también salud de los huesos, capacidad funcional, bienestar mental, cognitivo, incluso social. O sea, mucho más que no engordar. Muchísimo más. Y su papel en prevenir y manejar enfermedades crónicas. Pero los datos que tenían entonces, de la Encuesta Nacional de Salud de 2011-12, eran preocupantes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, más del 40% de los adultos eran sedentarios en su tiempo libre, y peor en mujeres y en las clases sociales más bajas. Y la mayoría de la población en general se clasificaba como inactiva. Uf. Y la tendencia en niños y adolescentes tampoco era buena, iba a peor con la edad. Y ojo al dato económico. Un estudio que se hizo en Cataluña calculó que cada euro que se invertía en promover el deporte podía ahorrar 50 euros en gasto sanitario a 15 años vista. 50 euros. Es un argumento potente, sí. Vayamos a la alimentación saludable. ¿Cómo estábamos comiendo por aquel entonces, según el informe? Pues se veía un alejamiento bastante claro de patrones saludables, como nuestra dieta mediterránea. Qué pena. Sí, íbamos hacia dietas con muchas calorías, muchas grasas saturadas, sal, azúcares y poca fibra, poca fruta, poca verdura. El consumo de sal, por ejemplo, era casi el doble de lo que recomendaba la OMS. El doble. Casi nada. Y reducirlo tiene un potencial preventivo enorme. La obesidad ya era un problema serio. Afectaba a 1 de cada 6 adultos y casi 1 de cada 10 niños en 2012. Y de nuevo, con más prevalencia en niveles socioeconómicos bajos. ¿Otra vez la desigualdad? Otra vez. Se insistía mucho en actuar desde el principio, desde el nacimiento con la lactancia materna, y también sobre el entorno. Los precios de los alimentos que hay disponible, la publicidad, no solo decirle a la gente come mejor. Claro, cambiar el ambiente. Exacto. Y los costes asociados a la obesidad pues ya eran enormes, más de 2.500 millones de euros al año en España, sobre todo por las enfermedades que lleva asociadas, como la diabetes o las cardiovasculares. Tremendo. Siguiente punto crítico. El consumo de alcohol. ¿Qué preocupaba especialmente en este ámbito? Tal por persona estaba bajando un poco. Lo que preocupaba eran los cambios en los patrones de consumo, sobre todo en jóvenes. El botellón y eso. Sí, el aumento del binge drinking, el consumo intensivo en poco tiempo, beber mucho en pocas horas y la edad de inicio, bajísima, 13,7 años de media. 13 años. Sí, y los datos de borracheras en adolescentes eran alarmantes. Un 16% de los de 14 años decía haberse emborrachado en el último mes, y más chicas que chicos en algunas edades. Vaya. Se alertaba mucho sobre la baja percepción de riesgo que había. Y un punto muy crítico que destacaba la estrategia era el síndrome alcohólico fetal, el SAF. Sí. La primera causa prevenible de defectos de nacimiento y discapacidad intelectual. Y ahí el mensaje era clarísimo. El único consumo seguro durante el embarazo es cero. Cero alcohol. Cero. De hecho, el alcohol era el principal factor de riesgo de carga de enfermedad en España para la gente joven entre 15 y 49 años, según el estudio GBD. Un dato muy fuerte. Pasamos al consumo de tabaco, un viejo conocido de la salud pública, como decíamos. Y seguía siendo, y sigue siendo, la primera causa mundial de muerte que se puede evitar. En 2011, más de 1 de cada 4 adultos fumaba en España. Uf, todavía mucho. Sí. Más hombres que mujeres y, de nuevo, más prevalencia en las clases más desfavorecidas. Y entre los estudiantes de 14 a 18 años, pues parecido. También más de 1 de cada 4 fumaba a diario. Y aquí, curiosamente, más chicas que chicos. Curioso, sí. Se reconocía, eso sí, el éxito inicial de las leyes antitabaco, las de 2005 y 2010. La de prohibir fumar en bares y tal. Exacto.
Había bajado el número de fumadores, la gente estaba menos expuesta al humo ambiental y habían bajado algunos problemas de salud como infartos o crisis de asma. Bien. Pero los datos también mostraban que la cosa se estaba como estabilizando. La curva de descenso se aplanaba y eso indicaba que la regulación, aunque necesaria, no bastaba. Hacían falta más cosas. Ayuda para dejar de fumar, información, campañas. Y los costes económicos, pues enormes, miles de millones. Entendido. La estrategia también metía un factor que quizás no asociamos tan directamente con prevenir enfermedades crónicas: el bienestar emocional. ¿Cómo encajaba esto? Pues se consideraba clave. Se reconocía que hay una conexión muy fuerte, bidireccional, entre la salud física y la salud mental. Van de la mano. Totalmente. El estrés crónico, que estaba y está muy extendido, afecta negativamente a los estilos de vida. Por ejemplo, fomenta adicciones, hace más difícil cambiar hábitos y además parece tener relación directa con enfermedades cardiovasculares y posiblemente con otras como la diabetes o incluso el cáncer, aunque eso aún se estudia. Interesante. La estrategia destacaba la importancia de cuidar la salud mental desde muy pequeños, desde la infancia, mencionando la parentalidad positiva y a lo largo de toda la vida. Y de nuevo, los datos mostraban peor salud mental en personas mayores, en mujeres y en niveles socioeconómicos bajos. Siempre el mismo patrón. Sí, también se mencionaba el alto consumo y coste de los psicofármacos y el potencial preventivo y de ahorro de intervenciones como los programas de apoyo a padres y madres. Y ya por último, dentro de estos factores estaba la seguridad y prevención de lesiones no intencionales, LNI. ¿Por qué se incluyeron las lesiones aquí? Pues porque son una causa importante de muerte y de discapacidad, sobre todo en los extremos de la vida, en niños y en mayores. Y lo bueno es que son, en gran medida, prevenibles. Accidentes que se pueden evitar. Exacto. El documento destacaba el éxito que se había tenido en reducir las muertes por accidente de tráfico, gracias a políticas muy concretas, carnet por puntos, radares, etc. Sí, eso se notó mucho. Pero alertaba de que estaban aumentando las muertes por otras lesiones no intencionales. Caídas, ahogamientos, intoxicaciones. Las caídas, por ejemplo, eran la causa principal de hospitalización por lesión, sobre todo en mayores de 70 años. Las caídas en mayores, un problema enorme. Enorme. Y había patrones claros, por edad y sexo. Los accidentes de tráfico afectaban más a hombres jóvenes, las lesiones domésticas a niños pequeños y a personas mayores. Y, como no, también se veía un gradiente social. Y los costes, pues, muy altos. Solo las caídas suponían más de 800 millones de euros en hospitales en 2011. Bueno, frente a todo este panorama, a todo este diagnóstico, la estrategia no se quedaba solo en listar problemas, claro. Se articulaba sobre unos principios rectores muy claros. ¿Principios cómo? Pues mira, universalidad para todos, equidad, insisto, era central, enfoque de ciclo vital, o sea, actuar a lo largo de toda la vida, perspectiva de género, basarse en la evidencia científica, buscar la calidad, la intersectorialidad, que es colaborar entre diferentes sectores. Lo de no ir cada uno por su lado. Exacto, empoderamiento de las personas y las comunidades, participación ciudadana, sostenibilidad de las acciones y, por supuesto, evaluación para ver si funciona. Y había un concepto paraguas muy potente: salud en todas las políticas. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa asumir que las decisiones que se toman en urbanismo, en educación, en empleo, en medio ambiente, todas afectan a la salud y, por lo tanto, hay que tener la salud en cuenta al tomar esas decisiones. No es solo cosa del Ministerio de Sanidad. Entiendo. Eso suena a un cambio cultural importante, ¿no? A entender la salud como algo que se construye entre todos y en todas partes, no solo en el centro de salud o el hospital. Justo. ¿Y cómo se traducía esto en acciones concretas? ¿Qué tipo de intervenciones se proponían para llevarlo a la práctica? Pues se seleccionaron 5 intervenciones tipo como modelos, intentaban integrar acciones sobre varios de los factores que hemos visto y se basaban en buenas prácticas que ya existían. ¿Y cuáles eran esas 5? La primera, consejo integral sobre estilos de vida en atención primaria, pero para menores de 15 años, y vinculado a la comunidad. ¿Qué significa consejo integral? Pues que no era solo dar un folleto y ya está.
era que en la consulta de pediatría se evaluara sistemáticamente la actividad física del niño, su alimentación, si había riesgos, tabaco en casa, inicio de consumo de alcohol, la seguridad, sillas de coche, ventanas, y dar un consejo adaptado a esa familia. Y la parte clave, conectar a esa familia con recursos que hubiera en su barrio o pueblo. Ah, conectar con lo local. Exacto. Recursos deportivos, grupos de apoyo, talleres educativos, servicios sociales. La segunda intervención era parecida, pero enfocada en el embarazo y la lactancia. Un momento crucial. Crucial. Valorar los estilos de vida de la embarazada y promover activamente hábitos saludables, con un énfasis total absoluto en cero tabaco y cero alcohol. El mensaje claro. Clarísimo. Era una intervención breve que se hacía desde atención primaria, matronas, médicos de familia, enfermeras, y si se detectaba un problema mayor, pues se derivaba. Y se intentaba buscar activamente a la población más vulnerable, que a veces no llega tan fácil a la consulta. Bien. La tercera. Un programa de parentalidad positiva. Esto era dar apoyo formativo a padres y madres desde el embarazo hasta la adolescencia, unos 14 años. ¿Apoyo para qué? Para fomentar modelos de crianza que promovieran el bienestar emocional de los hijos, su desarrollo saludable, habilidades de comunicación, manejo de conflictos sin violencia. Se pensó para impartirse desde distintos sitios: centros de salud, servicios sociales, escuelas. Interesante. Actuar sobre el entorno familiar directo. Exacto. La cuarta era de nuevo un consejo integral en atención primaria, pero ahora para mayores de 50 años, y también vinculado a la comunidad. Similar a la de los niños, pero para adultos. Eso es, adaptado a adultos. Incluía valorar la actividad física, la dieta, si fumaban, si bebían, la seguridad, sobre todo el riesgo de caídas en mayores de 65, y también el bienestar emocional. Se proponía usar herramientas como la entrevista motivacional para ayudar a la gente a encontrar su propia motivación para cambiar y, de nuevo, conectar con recursos comunitarios. O de rutas saludables organizadas por el ayuntamiento, centros de mayores con actividades, mercados con productos locales, grupos de ocio activo, lo que hubiera en cada sitio. ¿Y la quinta intervención? La quinta era un cribado de fragilidad e intervención multifactorial para mayores de 75 años. ¿Fragilidad? Sí, la fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad que tienen algunas personas mayores, que les hace tener más riesgo de caídas, hospitalización, dependencia. La idea era detectarla pronto, en la consulta. ¿Y una vez detectada? Pues a esas personas se les hacía una valoración mucho más completa. Clínica, funcional, cómo se mueven, si necesitan ayuda, mental, social, y se les hacía un plan individualizado, con mucho énfasis en el ejercicio físico multicomponente, fuerza, equilibrio, resistencia, mejorar la nutrición, revisar la medicación que toman, muy importante, ver si necesitan apoyo social. Esto exigía muchísima coordinación entre sanidad y servicios sociales. Sí, me llama la atención eso. Esa conexión constante que mencionas en varias intervenciones entre el sistema sanitario, sobre todo la atención primaria, que parece clave, y los recursos que ya existen en la comunidad, fuera de la consulta. Totalmente. Esa era una de las claves del enfoque. La salud sale de la consulta, como dices. Ahora bien, para poner todo esto en marcha, se sabía que era complejo. Muy complejo. Me imagino. Comunicación para que todo el mundo se enterara, muchísima formación para los profesionales. ¿Qué profesionales? Pues sanitarios, médicos, enfermeras, matronas, fisios, pero también educadores, trabajadores sociales, técnicos deportivos municipales, y adaptar la propia organización del sistema, incluir estas acciones en la cartera de servicios que quedarán registradas en la historia clínica electrónica. Y crucial, crear alianzas. Alianzas más allá del propio sector sanitario, ¿te refieres? Sí, era fundamental. Se planteaba crear un comité intersectorial a nivel nacional, con otros ministerios, educación, deporte, agricultura, asuntos sociales, y luego, a nivel local, trabajar mano a mano con los ayuntamientos, como pues a través de un plan de desarrollo local de salud, que era voluntario. La idea era que los ayuntamientos que quisieran se sumaran para hacer un mapa de los recursos saludables que tenían: parques polideportivos, centros cívicos, asociaciones, y coordinar acciones locales. También se hablaba de reforzar los programas de salud en las escuelas y colaborar con el sector deportivo para promover una oferta de actividad física que fuera accesible para todos. La idea era esa: la salud es cosa de todos.
Tiene todo el sentido. ¿Y cómo se pensó evaluar si todo este entramado, todas estas acciones, funcionaban y cumplían los objetivos marcados? ¿Había un plan de evaluación? Sí, claro. Se planteó una evaluación continua. No solo mirar al final en 2020 qué había pasado. Se pensó en hacer informes cada 2 años y una evaluación global al final del periodo. ¿Y qué se medía? Pues se definieron indicadores de impacto, los resultados finales que se buscaban, la esperanza de vida saludable, la meta de los 2 años, la mortalidad por ciertas causas, cómo evolucionaba la prevalencia de los factores de riesgo, tabaco, obesidad, sedentarismo. Los grandes números. Eso es. Y luego indicadores de proceso, que miden si las cosas se están haciendo. Cuánta gente recibía las intervenciones de consejo, cuántos profesionales se formaban, cuántos ayuntamientos se sumaban al plan local, cuántas alianzas se creaban. Y un punto muy importante, se exigía que todos los datos se analizaran por edad, sexo, nivel socioeconómico y territorio. Ah, para vigilar la equidad. Exacto, para ver si las acciones estaban llegando a todos por igual y sobre todo si estaban ayudando a reducir las desigualdades en salud, que era, como dije, un objetivo prioritario de toda la estrategia. Bien, pues hagamos un poco de balance. Esta estrategia de 2013 fue, por lo que cuentas, un intento muy serio, muy estructurado en España, para impulsar un cambio de paradigma, para poner de verdad la prevención y la promoción de la salud en el centro, y así afrontar mejor el reto de las enfermedades crónicas y esa brecha de la vida saludable. Sí, lo fue. Y no solo con consejos individuales en la consulta, sino actuando sobre los entornos, sobre las políticas a lo largo de toda la vida y buscando implicar a muchos actores distintos. Si tuvieras que extraer la gran lección de este planteamiento, ¿cuál sería? La gran lección. Yo diría que es el reconocimiento claro de que la salud se juega en gran medida fuera de los hospitales y los centros de salud. Se genera y se mantiene donde vivimos, donde trabajamos, donde aprendemos, donde nos relacionamos. Implica ver la prevención no como un gasto, sino como una inversión a largo plazo. Una inversión con un retorno potencialmente enorme. Más años de vida, sí, pero sobre todo más años con calidad de vida, menos sufrimiento para las personas y también un sistema sanitario más sostenible a la larga. Tiene lógica. Pero también nos enseña, y esto es importante, lo enormemente difícil que es llevar a la práctica estas políticas de salud pública a gran escala. Requieren una coordinación real entre sectores, que no siempre es fácil, cambios culturales, cambios organizativos profundos en sistemas que son muy complejos y a veces pues bastante resistentes al cambio. Ya, la teoría suena bien, pero llevarla al terreno... Ahí está el reto. Y bueno, para quien nos escucha, queda una pregunta interesante en el aire, ¿no? Este plan miraba al horizonte de 2020. Ya estamos bastante más allá. ¿Cuánto se habrá avanzado realmente en estos objetivos? ¿Cómo habrá afectado un evento tan disruptivo como la pandemia de COVID-19, que puso tantísima tensión sobre el sistema sanitario, a estas prioridades preventivas? Es una pregunta clave. Y mirando al futuro, ¿cómo se consigue mantener el pulso de la prevención, que necesita esa visión a largo plazo, esa inversión constante, frente a las urgencias del día a día, a la presión asistencial que siempre está ahí? Ahí quedan esas reflexiones. Con esto cerramos nuestro análisis de la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. Esperamos que haya servido para entender mejor este importante esfuerzo, por construir, una sociedad un poco más saludable. Hasta la próxima.